Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. La verdad, sigo sorprendida por todo el esfuerzo que hiciste para mi fiesta de cumpleaños. Eso no forma parte de tu trabajo. No, para nada. Lo hice con mucho gusto. Qué pena que estuve a punto de echar a perder tan bonita celebración. Bueno, afortunadamente todo se aclaró, pero yo de todas formas sí quería ofrecerte disculpas, Elena, porque no me di las consecuencias. No sabía lo que ese video te podía provocar. Pensé que el video había sido idea de Emiliana. Sí, pero de todas formas, bueno, con todo lo que está pasando en esta casa, yo debía haber previsto que tal vez podías asustarte. Bueno, si hasta yo estoy con los nervios de punta aquí. ¿Y tú por qué? Bueno, a mí también me han pasado cosas extrañas en esta casa. No sé quién me dejó eso en la casa de huéspedes. Yo no había querido comentar nada para no empeorar la situación, pero la verdad estoy muy asustada. Muy asustada. En la noche ni siquiera puedo dormir. Ya habíamos hablado de esta foto, ¿no? Sí, Elena, pero ¿quién escribió venganza ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Alguien se quiere vengar de mí o qué significa eso? No entiendo. Una chamba. Sí, es que me quedé sin trabajo. Tuve que renunciar al taller y pues, obviamente necesito el dinero. Marta, yo puedo hacer lo que sea. De verdad, yo aprendo. Soy bueno aprendiendo cualquier cosa. Puedo ser chofer o jardinero, no sé. Es un buen muchacho, Marta. De verdad que no te va a defraudar. No, sí, yo no lo dudo. Además, tú nos has ayudado muchísimo, Diego, y mis hijos te estiman muchísimo también. Mira, lo que pasa es que necesito hablar con el dueño de la casa. Acabamos de contratar a Jennifer y no sé si es muy pronto para contratar a alguien más. Pero no te preocupes. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para proponerlo, ¿sí? Sí, gracias. No sabe cuánto se lo agradezco. Claro que sí. Con permiso. Buena idea, muchacho. Esa es la mejor manera de acercarte a Adriana. Sí, quizás funcione. Si logro entrar ahí, entonces, pues sí, me va a tener que escuchar. Ay, Dios mío, yo estoy muy nerviosa con esto. Tengo miedo de que Camila y Emiliana se encuentren con una cosa de estas. Elena, por favor, te suplico que veas la forma en que podamos proteger a las niñas. Puede ser un psicópata con intenciones de hacerle daño a la familia. Voy a contratar personal de seguridad extra para reforzar la seguridad de la casa. No te preocupes. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo, Elena. Bueno, perdón, yo me llevo esto. Voy a mandar a que la escaneen y luego a que la retoquen digitalmente para quitarle esa leyenda. Esta foto tiene un significado importante para mí. Con permiso. Tienes razón. Ahora te veo con otros ojos. Como una mujer hermosa por dentro y por fuera. Yo te juro que cualquier hombre se sentiría el más afortunado de ganarse tu amor, ¿vale? Pues tú eres el afortunado. Yo te prometo que no me voy a ir de aquí hasta estar seguro que Maite y tú no corren peligro. ¿Está bien? Pero también quiero ser muy sincero contigo, ¿vale? Yo no voy a renunciar a recuperar el amor de Adriana. Voy a hacer lo que sea. Y si lo consigo, pues nuestra vida es en México, no aquí. Qué rico huele. ¿Qué haces? Cochinita pibil para vender, doña Lupe. Mi mamá decía que las lágrimas de amor salan la comida. Tú eres una excelente cocinera, chamaca. No dejes que la sal te gane.
Tú me perdonas, Jorge, pero no entiendo para qué vas a contratar a ese muchacho. Ya tú tienes a tus abogados, que son muy buenos. ¿En qué vas a ponerlo a trabajar? No lo sé, Tomás. Ya veré. No quiero quedarle mal a mi sobrina Camila. Mira, quizá te lo ponga de asistente. Tú sabrás. Yo no lo necesito. Bueno, tampoco creo que me estorbe. Oye, Jorge, ¿qué te pasa? Te siento con la cabeza en otra parte. ¿Tienes algún problema? Mira, a ti no te puedo mentir. Me urge comprar la empresa y estar más cerca de mis sobrinas. En la casa están pasando cosas muy extrañas y algo me dice que están en peligro. Quizás sea lo mismo que pensó esa chica, la institutriz Emiliana, cuando quiso comprarte los terrenos. Ella se veía muy preocupada por las niñas. Ay, Mónica Arriaga. Esa chica es un verdadero misterio. ¿Te dieron noticias de ella? No. El investigador que contraté sigue sin encontrar ninguna pista de ella ni de su pasado. Bueno, entonces búscate a otro investigador, Tomás. Mira, necesito saber quién es esa mujer. Está demasiado cerca de mis sobrinas y la verdad no me inspira confianza. En serio me preocupa la salud mental de Elena, ¿eh? Ay, bro, no exageres. Esa Elena no tiene ni un pelo de loca. ¿No la viste anoche? ¿Viste cómo reaccionó? ¿Te parece normal? Eso es puro estrés. Lo único que necesita mi cuñadita es relajarse un poco. No sé, digo, a ver si te esmeras un poquito más por las noches, échale ganitas. Vamos, Ernesto, te estoy hablando en serio. El problema es que tú y Elena se toman demasiado en serio las cosas. Y tú te la tomas demasiado a la ligera. Uy, hoy te comiste un gallo de pelea, ¿no? Mejor me voy a preparar mi maleta para irme a Napa, a la Feria del Vino. ¿Ustedes qué onda, van a ir? No, claro que no. Lo menos que quieres toparme con la insoportable de Camila. No me digas que va a ir. ¿En serio? Uy, ahora sí voy a catar ese vino. ¿Cuánto apuestas que ahora sí me la llevo a la cama? ¿Qué pasó, Elena? ¿Puedo pasar? Oh, sí, adelante. Buenas noches. El señor Tomás me recibió. Yo soy Ricardo, el hijo de Marta. Ah, sí, claro. Siéntate, por favor. Bueno, Marta, ¿ya te explicó? Sí, más o menos. La verdad es que no me explicó muy bien. Bueno, el asunto es que estoy buscando un asistente y creo que reúnes las características necesarias. Bueno, al principio no tendrás un sueldo muy alto, pero va a ir mejorando según tus capacidades y tus responsabilidades. Muchas gracias, señor Larrea. Oiga, ¿le puedo preguntar algo? ¿Por qué se le ocurrió que yo pudiera ser esa persona? ¿O alguien le pidió que me ayudara? Regresaste pronto. Traje lo que me pidió. Esto puede servir para establecer el canal de contacto astral con Esteban. Pero antes voy a necesitar que me hables un poco de él. Ay, Moni, ¿te imaginas? Yo en una feria de vinos, va a estar padrísimo, ¿no? Sí, supongo. Bueno, seguramente movida sí va a estar. ¿Cómo? ¿A poco has ido a muchas? No, a una nada más. Tu mamá fue la que me avisó en San Francisco, ya nos vimos. Mi mamá decía que ella no era mucho de ferias. Por eso todo se lo dejaba a mi papá. Pero pues cuando él murió, no le quedó de otra más que ir.
Mira, la verdad yo estoy bien contenta con lo del viaje, pero no sé nada de vinos y de viñedos. Tengo que estudiar sobre eso. Imagínate que la gente diga, la mismísima hija de Julián Larrea no sabe nada de vinos y viñedos. Ya he buscado en páginas de internet, pero no sé cómo empezar. Ay, mi niña hermosa. No, ahí sí que no sabría cómo ayudarte porque yo de eso sí estoy muy desinformada. Ay. Espera. ¿Qué? Me acordé que el otro día estaba chismoseando en la biblioteca y encontré un libro que hablaba de eso. ¿En serio? De vinos, de Napa. Ay, ve. Precisamente, ¿quieres que vaya? Sí, ve. Quítate. ¿Y qué tipo de información necesita? Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Cómo cuáles? Te noto tensa, ansiosa. Eso puede entorpecer los canales de comunicación, Selma. No, Marina, lo que siento es que usted necesita que yo le dé información con herramientas suficientes para que pueda engañarme fácilmente, ¿no? Te aclaro que yo no soy ninguna divina. Yo solo soy una medium que ayuda a conectar a los seres vivos con sus seres queridos en el más allá. Y no es una cosa sencilla como hablar por teléfono. Selma, las almas tienen vibraciones distintas que están directamente relacionadas con la forma en que vivieron y las condiciones en que murieron. Por eso yo necesito preguntarte, ¿tú quieres continuar con esto? ¿Estás dispuesta a responder? Fue Camila, ¿verdad? Ella le pidió que me diera el trabajo. No creo que sea importante quién te recomendó. Lo que cuenta es que yo necesitaba un asistente y me dieron muy buenas referencias tuyas. Pero igual te vas a tener que ganar mi confianza con tu trabajo. No se preocupe, yo no lo voy a defraudar. Muy bien, ponte al día con Tomás, él es quien maneja todos mis negocios aquí. Te va a indicar lo que tienes que hacer. ¿Alguna pregunta? No, señor Larrea. Solamente agradecerle por la oportunidad que me está dando. Yo sé que la vas a saber aprovechar. Hola. Pensé que nunca ibas a terminar de trabajar. Es que tenía que dejar algunas cosas listas, como mañana nos vamos a la feria. Menos mal que te animaste a ir. Para mi gusto esas fiestas son así como un poco aburridas, ¿sabes? Pero contigo ahí se va a poner interesante. Ernesto, yo no voy en plan de fiesta, yo voy a trabajar. Bueno, pero no todo puede ser trabajar en esta vida. Somos jóvenes, nos merecemos pasarla bien, ¿no? Ok, por lo menos me vas a dejar invitarte a cenar cuando estemos allá, ¿o no? Bueno, allá vemos, ¿no? Ernesto, yo no quiero que te quedes con una impresión equivocada. Ese beso que me diste No te preocupes. Ya te dije que fue un atrevimiento de mi parte y también me disculpé por eso. Te garantizo que no va a volver a pasar. A no ser que seas tú la que me lo pida. Que descanses, princesa. ¿Qué te pasa? Mónica quiere vengar su muerte. ¿Qué? Apareció otro de esos mensajes horribles. Y esta vez decía claramente venganza, Gerardo. Tranquila. A ver, enséñame el mensaje. ¿Dónde está? Siento que ya no puedo más. No puedo más, Gerardo, te lo juro, me estoy volviendo loca. Ay, bésame, mi amor, bésame. Cálmate. Eso es lo único que me hace sentir bien. Ya, tranquila, ¿sí? Ya. Ay, disculpen, perdón. En esa piel, lo que dejé pendiente.
soledad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.